Iniciemos con los dichos de Vargas Llosa. Este personaje, reconocido por lo que escribe, aunque dice Andrés Manuel López Obrador, ya lo vamos a escuchar también aquí en Sin Censura, es muy mal político. Vargas Llosa mete las narices y las manos y todo lo que usted quiera en la política mexicana. Pero a Vargas Llosa se le olvidó algo, que hay medios que no somos chayoteros como Sin Censura, que vamos a rescatar aquel discurso, aquel foro en el que dijo que México tenía la dictadura perfecta con el PRI. ¿Será que Vargas Llosa, al criticar a López Obrador y al advertir que López Obrador es un peligro para México, está apoyando al PRIAN, a ese que en algún momento dijo tiene una dictadura perfecta en México? Porque que no se le olvide a Vargas Llosa que en el poder, en estos momentos, está el PRI que tanto criticó. Ahora resulta que Vargas Llosa dice esto sobre la posibilidad histórica que gobierne la izquierda en México. Digamos, hay una posibilidad, y las encuestas dicen que grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente, de votar por algo semejante. Mi esperanza es que no. Mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México como para ver a dónde conduce ese suicidio, que es votar por el populismo, por la demagogia, por recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero. Pero yo espero que no ocurra en México. Sería verdaderamente trágico para México, donde hay muchas cosas que andan mal, pero algunas que andan bastante bien en México, ¿no es verdad? Entonces, sí, hay que esperar que el populismo no gane en esas elecciones, sino más bien retroceda. Metió las manos, la cabeza, las nalgas y todo lo que quiera usted, Vargas Llosa, en el proceso electoral mexicano. ¿Cómo puede ser que los mexicanos... Miren, suponiendo Vargas Llosa, pero ese es un pedo de los mexicanos, para empezar. Para empezar, ustedes arreglen sus pedos con Fujimori y con Kuczynski allá en Perú. Y después hablamos. Ahora, dice Vargas Llosa, cuidado, básicamente dijo, cuidado con votar por López Obrador, ¿no? Vamos a quedar claros. ¿Y por quién va a votar el mexicano? ¿Por José Antonio Meade, el que no vio o no quiso ver todo el desmadre de millones de pesos que andan circulando? ¿Por quién va a votar el mexicano, Vargas Llosa? ¿Por ese candidato del PRI o por el del PAN acusado de corrupción, de lavado de dinero? ¿O por la expanista esposa del expresidente Felipe Calderón que nos metió en esta guerra contra el narcotráfico que tantas desapariciones y tantas muertes ha dejado, Margarita Zavala? ¿O por el Bronco que es tan infantil que también se puso a jugar el valero y le ganó a López Obrador al meter el valero no en la segunda ni en la tercera, sino en el primer intento? Que le pregunten a la gente de Nuevo León si están contentos con la gestión del Bronco como gobernador. O Ríos Peter, que no arregla la situación en Guerrero, en donde él es senador. ¿Por quién, Vargas Llosa? Que se quite la máscara, que se quite la careta y que diga que defiende esto de lo que nos quejamos y de lo que estamos encabronados los mexicanos. En algún momento, lo que él criticó, que no se les olvide que fue Vargas Llosa el que habló en contra del PRI y dijo que había una dictadura perfecta. Ahora resulta que Vargas Llosa también se traga el cuento de que el PRI es el nuevo PRI con Peña Nieto. El nuevo PRI con los Roberto Borge, con los César Duarte, con los Javier Duarte, con los Tomás Yarrington, con los Eugenio Hernández. ¿Le sigo o aquí le paro? Yo voy a decir, cuidado del mexicano que le haga caso a un extranjero, por más intelectual que sea como Vargas Llosa. Porque hay de nosotros,
los que tengamos que vivir con las consecuencias de nuestro voto por 6 años. Y si no, que le pregunten a las señoras que decía, ay, qué guapo está Peña Nieto. Pues chíngese la gasolina ahora a 20 pesos la premium. Ay, qué guapo Peña Nieto. Pues chíngese ahora que no le han reconstruido las escuelas luego del sismo. Qué guapo el copetón, el esposo de la gaviota, la actriz de Televisa. Y seguramente algunos de esos están viviendo todavía la intemperie en Oaxaca porque no les ha llegado, no les ha bañado la bondad del gobierno de Peña Nieto para la reconstrucción después de los sismos. No, a ver, es muy fácil opinar desde el extranjero, para un extranjero, con todo respeto. Y mire, no me voy a poner al nivel de Vargas Llosa, ni voy a defender a Andrés Manuel López Obrador, porque al final usted va a votar por quien se le... Advertencia, este programa es solo para adultos, cuidado. Usted va a votar por el que se le hinche un huevo. Es decisión de usted. No me tiene que decir si va a votar por López Obrador o por Mitt o por Anaya, pero vote conscientemente, sabiendo que si vota por lo mismo, no tiene derecho ni para quejarse. Consciente de que si va a vender su voto por una despensa, que si va a vender su voto por una tarjeta rosa, que si va a vender su voto por unos sacos de cemento, unas varillas, unas láminas, después no se esté quejando. Pero es muy fácil para un extranjero, por más intelectual que sea como Vargas Llosa, laureado, premiado, reconocido, hablar de lo que no va a vivir o sufrir él por 6 años. Qué fácil, ¿no? Qué cómodo. Al final es mi opinión, pero como aquí en Sin Censura, insisto, no somos chayoteros. A ver, Ricardo, nuevamente para las personas que se van sumando, antes de que veamos a Vargas Llosa hace años frente a Octavio Paz criticar al PRI y hablar de una dictadura perfecta, hablemos del Vargas Llosa que ahora defiende, porque no me diga que es otra cosa, defiende los logros. Con razón dice Peña Nieto que las cosas buenas tienen que seguir contando. Los logros del gobierno del PRI. Dice que hay cosas muy buenas, que se vaya a él, a los barrios bravos, a Tepito, allá a Guerrero, a Teloloapan, allá a Michoacán. Muy peladita, ¿no? En los mejores hoteles donde se hospeda, en los mejores lugares, en el círculo de poder, decir, cuidado, mexicanos, no vayan en la misma ruta que Venezuela. Estamos peor que Venezuela, que no se haga pendejo Vargas Llosa. Matan más personas en México que en Venezuela. Y no estoy defendiendo tampoco a Nicolás Maduro, pero ya chole con esto de que cuidado, no vayan a ser como Venezuela, chingada madre. Pregúntenle a un Tarahumara o a un Lacandón si tiene para tragar. Ahí está Vargas Llosa. Digamos, hay una posibilidad, y las encuestas dicen que grande, de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista, una democracia demagógica. Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente, de votar por algo semejante. Mi esperanza es que no. Mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México como para ver a dónde conduce ese suicidio, que es votar por el populismo, por la demagogia, por recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero. Pero yo espero que no ocurra en México. Sería verdaderamente trágico para México, donde hay muchas cosas que andan mal, pero algunas que andan bastante bien en México, ¿no es verdad? Entonces, sí, hay que esperar que el populismo no gane en esas elecciones, sino más bien retroceda. ¿Qué cosas andan bastante bien en México? Pregunto nada más. La corrupción, la impunidad, el crimen organizado. Ese sí es un muy buen pinche negocio porque no dejan de ganar millones. Acaban de agarrar a uno creo que con $2 millones en efectivo en México. ¿Qué cosas van muy bien de acuerdo a Vargas Llosa? Y nada más, para no quedarme con esto porque se me va a hacer cáncer. Nación321.com publica a qué políticos mexicanos ha apoyado Mario Vargas Llosa. Vicente Fox, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón
y nada más por no dejar a Marcelo Ebrard. Bueno, pues que le cuenten a Vargas Llosa que a ese entonces jefe de gobierno que en 2011 le recibió una condecoración cuando fue condecorado con el pergamino y la medalla de huésped distinguido de la capital mexicana, está trabajando en la campaña de López Obrador. Pero, a ver, afortunadamente, a través de las lapidarias e irritantes redes sociales, recordemos a un Vargas Llosa que en su momento criticaba al PRI. Ahora defiende lo que va muy bien, dice él. Hay cosas que van muy bien en México. ¿Cuáles cosas, cabrón? Pero bueno, ¿se acuerdan de este Vargas Llosa de hace años? Con esta fórmula, México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al... Bueno, eso es lo que dijo Vargas Llosa en 1990. Hay que recordar que en 2013 el escritor peruano se retractó de dicha declaración y dijo que el presidente Enrique Peña Nieto era un mandatario que respetaba la democracia y que estaba proponiendo reformas que le parecían bastante sensatas. Antes de presentar, bueno, ¿saben qué? Antes de presentar